Ya está la final en Cincinnati. Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Se viene un partidazo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Mundo del Tenis. Y es que cuando se inició Cincinnati y estaba Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, sabíamos que se venía un partidazo y aquí estamos. Comenté que era lo más probable que los dos llegaran por cómo estaban jugando en Wimbledon, en Roland Garros y bueno, pues aquí estamos. Aquí está la gran final y parece que Carlos Alcaraz quiere quitarse esa espina, quiere ir con todas para poderle ganar en esta ocasión a Jannik Sinner. Pero bueno, vamos a ver un poquito el camino de cada uno y es que Carlos Alcaraz le gana a Alexander Zverev. Fue un partido muy raro. Alexander Zverev venía un poquito raro ya desde el partido anterior también contra Ben Shelton y antes se venía sintiendo un poquito mal, no sé, por el tema de las altas temperaturas. Jugó solo por pura dignidad, por respeto para el público. No sé, creo que a veces es bueno también parar cuando el cuerpo ya no puede, porque a veces puede afectar mucho en el rendimiento de los jugadores. Y se viene US Open. Alcaraz en el primer set, al inicio, bueno, estaba un poquito el partido que se venía muy bueno, quiebra Carlos Alcaraz, termina el primer set 6-4 e inicia el segundo set y ahí es donde vemos a Alexander Zverev que ya no puede, se paró, tuvo que traer a los fisios, lo sacaron. Eso también le afectó mucho a Carlos Alcaraz, empezó a verse un poquito como distraído, ya no empezó a jugar bien, es decir, el partido se afectó, ya no pudimos ver a un Carlos Alcaraz al máximo nivel y por supuesto Alexander Zverev ya no jugó bien, así que gana 6-4, 6-3 Carlos Alcaraz. No creo que haya sido un partido en el que podamos ver el nivel de Carlos Alcaraz. Creo que contra Andrei Rublev fuimos un partido un poquito más intenso a 3 sets y bueno, gana a Carlos Alcaraz. Así viene el camino de Carlos Alcaraz. Al inicio vimos que de hecho ha jugado varios partidos a 3 sets contra Dusumur, contra Rublev, ¿no? Ha tenido como más tiempo en la cancha. Y por otro lado vemos a Jannik Sinner. Primero que Jannik Sinner, la cancha en donde mejor se desenvuelve, donde mejor saca su mejor tenis es en pista dura y es nada más y nada menos en la gira en Estados Unidos. Tiene Miami, tiene Cincinnati, tiene US Open, es decir, es su mejor o de las mejores pistas donde se desenvuelve. Y bueno, jugó contra la sorpresa, el francés Atmain. Tremendo, ya hice un video sobre lo que él ha hecho. Al inicio fue un partido muy cerrado, estaba sacando tremendamente, se van a muerte y en muerte creo que fue por pequeños detalles. Ya al final fue que ahí sí realmente el jugador francés se desesperó un poco y pierde el partido. Y a partir de ahí ya logra Sinner romper el laberinto y logra ganarle 6-3 o 6-2, no recuerdo muy bien, pero le gana, creo que 6-2, le gana de manera más contundente. Hacía mucho calor, veíamos a Sinner que fue a echarse agua y bueno, vimos a un muy buen Sinner. Ha tenido partidos complicados. Yo considero, como lo dije, que el camino de Jannik Sinner era más complicado que el camino de Carlos Alcaraz. Han sido partidos muy complicados. Yo pensé que iba a llegar Holger Rune, se esperaba mucho de él, hablaba mucho que él iba a llegar y bueno, dejó mucho que desear. Bueno, antes vimos a Jannik Sinner que jugó contra Félix Auger-Aliassime. No pudo Félix Auger-Aliassime y antes creo que le costó mucho contra Manarino, que fue un partido muy cerrado, muy complicado, unos saques muy abiertos y ahora consideraba que era un partido muy difícil con un jugador que no tenía nada que perder, que iba por todas, que Jannik Sinner realmente no conocía su juego, entonces creo que eso era más peligroso, pero lo logra sacar y lo logra descifrar, así que esta es la gran final. Bueno, primero yo considero que veo un poquito mejor a Jannik Sinner que a Carlos Alcaraz por varias razones y voy a empezarlas a comentar. Primero, la más importante, que Jannik Sinner en pista dura domina por encima de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz domina en arcilla, había dominado en hierba, pero en pista dura Jannik Sinner domina completamente y es la primera variante que considero que es un punto a favor
de Jannik Sinner. Segundo punto a favor que considero es el tiempo en cancha, y es que Jannik Sinner todos sus partidos los ha llevado a sets corridos y Carlos Alcaraz no. Contra Dusumur fueron 3 sets, contra Andrei Rublev fueron también 3 sets, y eso también es tiempo en cancha, y también eso afecta también en el tema del rendimiento de los jugadores y de lo que llevan en el juego. Obviamente en este tipo de nivel top tienen todo el equipo para poderlos poner al 100, pero al final los pequeños detalles es lo que hace la gran diferencia. Ese sería, considero, pues quizá los puntos a favor de Jannik Sinner. Un punto a favor de Carlos Alcaraz considero que sería que, no sé, creo que es más favorito Jannik Sinner que Carlos Alcaraz en este momento, y eso le quita un peso de encima, porque al final va con una idea de ir a por todas para poderle romper la racha y no tiene nada que perder, porque al final si pierde se sabe que al final era el favorito. Así que creo que ese es el punto, considero, a favor que tiene Carlos Alcaraz. No sé, de repente lo veo muy desconectado en momentos muy específicos a Carlos Alcaraz, y a Jannik Sinner lo veo muy firme, muy firme. Creo que viene un poquito mejor Jannik Sinner en este torneo. Ya veremos en US Open cómo va. Pues yo le doy a Jannik Sinner un 55% más que Carlos Alcaraz. 55 para Jannik Sinner y 45 para Carlos Alcaraz. Y bueno, pues esa es la noticia, la gran final. Así que veremos qué tal este partido. Nos vemos en el siguiente video en el mundo del tenis. Adiós.